Bueno, la obra que mi compañera Natalia Pinilla y yo, Lady Velázquez, vamos a mencionar es la obra 1984 de George Orwell. George Orwell nace en 1903 y fallece en 1950 en Londres, Inglaterra. El autor principalmente escribe esta obra, 1984, que muestra el miedo ante un mundo totalmente dominado por las potencias que reprimen la sociedad. También esta obra se inspira en las guerras, principalmente esta obra es escrita mientras transcurre la Segunda Guerra Mundial, puesto que Orwell tuvo las vivencias de diversas guerras. Se menciona que también en la obra tiene cierta inspiración de la Primera Guerra Mundial y de la Guerra Civil. Este autor se caracteriza por mostrar en sus obras, bueno, en sus escritos, la manera an- eh, anti-utópica del mundo y de la opresión totalitaria de las potencias. Entonces, digamos, este es un punto importante, digamos que se puede ver que no está tan alejado de la realidad que actualmente se ve en el mundo, no solamente en Colombia, sino en diversos países. Bueno, entonces empezando con datos de la novela 1984, esta novela fue escrita por George Orwell entre los años de 1947 y 1948 y se publica en el año 1949. Entonces, esta novela popularizó los conceptos del vigilante gran hermano, que más adelante se los explicaré, y de la publicidad del pensamiento. También hace presente el léxico con fines represivos, pues basándose en el principio de que lo que no forma parte de la lengua no puede ser pensado. Entonces, pues también hay varias partes donde se puede afirmar que esto es como quiere demostrar una distopía. Entonces, por ejemplo, también se crea el concepto del doble pensar, donde hace referencia al saber y no saber. Entonces son como dos posturas simultáneas. Por una parte, pues está consciente de lo que la persona sabe y de la verdad. Pero por otra parte se dicen que mientras que se dicen mentiras, se dicen de forma cuidadosa y no se dice la verdad, no se exterioriza. Entonces estas dos son completamente contradictorias y pues se da la famosa lógica contra la lógica. Entonces esto es como un mecanismo de defensa que se presenta en el momento de que una persona se encuentra reprimida. Entonces también decimos que se muestra el miedo ante un mundo totalmente dominado por potencias que reprimen la sociedad inspirada en vivencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al ser escrita, o bueno, publicada un poco unos años después de la Segunda Guerra Mundial, entonces se hace una crítica con respecto a estas sociedades totalitaristas, a estas dictaduras y al régimen nazi específicamente, pero también a los fascistas. Entonces está Italia, está España y está Alemania. Pero también entre ellos, bueno, esta historia ocurre en el Reino Unido para pues evidenciar que también en el Reino Unido está presente, bueno, esta problemática. Los temas que nosotros resaltamos o vemos más importantes de la obra son el gobierno como dominación, la realidad distorsionada, los cuatro ministerios que se mencionan es en esta, también la destrucción de la mente, la manipulación, la libertad como tal no es tomada en cuenta ante la sociedad, el exterminio como la vaporización, las telepantallas que son muy importantes al
en el desarrollo de la obra y también los sentimientos, cómo los sentimientos son prohibidos y también la manera como se muestra que no existe una utopía en la obra, sino se muestra como una distopía o antitopía sobre este modelo de gobierno y este modelo de sociedad. Entonces son los temas que se van a mencionar en esta presentación de la obra. Con lo que respecta a este concepto, la realidad distorsionada es un aspecto que se ve bastante en esta novela. Entonces, digamos que no existe ninguna fecha que se ajuste a una verdad absoluta. Entonces, ahí es donde el protagonista, Winston Smith, no está completamente seguro de que sea 1984. Entonces, ahí la manipulación llega como hasta cierto punto, hasta el punto de decir como que no se sabe cuál es la fecha específica. Entonces se observa que no existe como una realidad concreta y objetiva para que la sociedad se aferre. Entonces, em, esto ocurre porque el gobierno totalitarista empieza a destruir todo tipo de literatura y documentación que tenga historia o aspectos del pasado y el partido, que es prácticamente pues el gobierno, se encarga de reescribirla según su verdad actual. Entonces ellos son los que se encargan de manipular la verdad y toda la sociedad no tiene derecho ni a acceder a la historia real. Entonces, bueno, esto dicho en otras palabras, la realidad es como, es una manipulación por parte de un gobierno tirano. Entonces, hay una parte del libro que, bueno, se ve evidenciado esto y dice así: olvidar cuanto fuera necesario olvidar y, no obstante, recurrir a ello, volverlo a traer a la memoria en cuanto se necesitará y luego olvidarlo de nuevo y sobre todo aplicar el mismo proceso al procedimiento mismo. Bueno, entonces en el libro hay 4 ministerios que controlan a toda la sociedad, a toda esta sociedad. Entonces dice que es el ministerio del amor, de la verdad, de la paz y de la abundancia. Entonces se da a conocer que por medio de estos ministerios el régimen quiere someter al pueblo con prácticas crueles, pues someten a toda la sociedad a hambrunas, a torturas, al lavado de cerebro, a la prolongación de la guerra y pues la manipulación de la verdad. Entonces todos estos temas se tocan en esta obra, en este libro, y aún así es una forma para mantener el control y el terror en la sociedad, todo para mantener el poder y la manipulación en las manos de un gobierno pues totalitarista. Entonces todos ellos iban detrás de una realidad, como de un ideal. Entonces decía que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Entonces aquí en este caso se puede evidenciar que por medio del miedo, del terror que le infunden a la sociedad, pueden lograr como su objetivo de gobernar como ellos, bueno, como se les dé su antojo. Entonces, en esta parte, pues se puede también relacionar hoy en día con estos, con la sociedad actual, de hecho, donde solo se infunde miedo para que la gente no sea capaz o incluso no tenga, como por decirlo así, el valor de enfrentar a sus gobernantes solo por las consecuencias que esto puede tener. Entonces, por ejemplo, Winston, el personaje principal, se enamora de Julia o Julia. Y esto estaba prohibido en esta sociedad. Ellos no podían prácticamente tener ningún romance, que no había amor ni nada por el estilo. Entonces ellos, al violar la ley, los someten a varias torturas, se infunde el miedo y después de esto está la traición entre amantes. Entonces Winston prefiere que Julia sea la persona que esté en medio de unas ratas, porque Winston le tenía fobia a las ratas, entonces dijeron, o usted se mete a esa habitación llena de ratas, o puede meter a cualquier otra persona
a Julia. Entonces él prefirió traicionar a su amada en vez de someterse a estos crueles impactos. Entonces el gobierno lo que hizo fue torturarlos para que finalmente se llegara como al punto de adorar a ese gobierno, de acatar todas las reglas que ellos decían. Entonces, esa es otra parte. El lavado de cerebro es algo como muy explícito en este texto. Se ve evidenciado en cómo un gobierno puede lograr lavar el cerebro de una persona hasta el punto de quitarle la humanidad a una persona. Entonces, el miedo es una de las causas por las cuales un ser humano deja de vivir su vida libre y sin ninguna atadura, y es cuando se imponen las reglas con miedo y represión. Entonces, en esta novela es uno de los aspectos más importantes que puede haber, más importantes que pueden haber, dado que a causa del miedo que ejerce el poder hacia el pueblo, pues este se convence de que es lo mejor, aunque pierdan pues sus características humanas, como ya lo había mencionado anteriormente, como lo es sentir amor, pensar libremente, analizar o incluso sentir libertad sobre sí mismos. Entonces, digamos que aunque esto sea como una utopía, por decirlo así, em, se ve evidenciado, actualmente se ve bastante evidenciado esto, incluso el libro se hizo pues como en el contexto de unos años después de la Segunda Guerra Mundial, y esto se hacía para dar a conocer una crítica hacia estos gobiernos totalitaristas, como lo era pues el gobierno de Hitler en Alemania, los nazis, y pues el fascismo, que también estaba en España y también estaba en Italia. Entonces, el punto aquí es que a pesar de que han transcurrido los años, se sigue evidenciando esta misma situación en la sociedad de hoy en día. Sin embargo, no está como tan explícito, pero sí se evidencia y sobre todo se evidencia en las, por ejemplo, en las noticias, en los medios de comunicación. El gobierno intenta como infundir ese miedo por medio de los medios de comunicación para que la sociedad pues no se rebele en contra, porque pues saben que las consecuencias los pueden afectar, y el miedo hace que ellos como que que estén inmersos como en eso de acatar las normas que ellos dicen. Bueno, ahora bien, yo en el audio anterior, yo había mencionado ya algo con respecto a la destrucción de la mente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tema? El tema de la destrucción de la mente viene muy arraigado a este libro, a esta obra. Porque, como entonces yo decía anteriormente, em, se destruyen varios de los pilares del ser humano, ¿no? Entonces se destruyen sus recuerdos, sus metas, sus deseos, sus opiniones personales. También se les arrebata la capacidad de cuestionar, de criticar, de hacer un análisis crítico y de pensar. Entonces, hay bastante manipulación mental de las personas, y llega a tal punto de que los seres humanos ya no lo son más, ya no son seres humanos, sino son máquinas vacías, son solo cáscaras vacías que no tienen aspiraciones y que siguen órdenes. Entonces, se tiene también que hay un personaje que dice que es el gran hermano. Entonces, el gran hermano aquí es como por decirlo así, el dictador. Entonces, el dictador es aquella persona a la que tienen que adorar. Es decir, que si ellos tienen que adorar a el gran hermano, y todo esto pues con el fin de que el gobierno pueda mantener como la sociedad controlada por medio del miedo y del lavado de cerebro. Entonces, también se hace como un análisis de que es como la presencia de un ser omnipotente. Entonces, digamos que sí se hace como una pequeña descripción, sí se dan a conocer ciertas características, como el cabello, que es su cara, su bigote negro, que hay cuadros, que está en la moneda, que en el dinero, etcétera. Pero entonces, cuando el personaje principal, Winston, lee del libro de Goldstein,
que Gran Hermano no existe, es solo una imagen falsa para controlar a la gente. Entonces, pues no sé si se les hace similar a una situación que está viviendo actualmente nuestro país, ¿no? Como que, bueno, está ahí una imagen, pero detrás de esa imagen está alguien controlando, pues, todo lo que está ocurriendo. Entonces, digamos que la idea es demostrar que hay como una figura imponente frente a ellos y que hay como una figura autoritaria tras este gobierno y pues así se mantiene el control. El gran hermano llega a ser como una idea. Entonces, por esta razón tiene como más poder que una persona real. Y pues también están siendo todos vigilados por el régimen. Es decir, no hay persona que se salve de que está haciendo algo a escondidas. De una u otra forma, alguien se va a enterar y va a contarle a los encargados de hacer respetar las leyes. Entonces, bueno, esto con respecto a lo de la destrucción de la mente. Entonces, reitero y lo repito nuevamente, em, esto no solo se ve pues en la novela, se ve en prácticamente la mayoría de la sociedad. Pues en el caso de Colombia, esto se ve pues bastante, eso también pues se vio bastante en el paro nacional, se infundió miedo por medio pues, de los medios de comunicación, la gente pues se enviaba un audio que salía pues de la nada y se infundía ese audio solo para decir que no, que habían terroristas, etcétera. O sea, varias personas solo se quedaban con un lado de la historia y así ocurre en este libro. Entonces, por miedo a que las consecuencias recaigan en uno, entonces yo voy y echo al agua al otro y etcétera. Así ocurre normalmente en nuestra sociedad y también en la sociedad de este libro. Bueno, uno de los temas importantes que se menciona es la manipulación, puesto que siempre en las telepantallas que se ven en la obra se menciona que el gran hermano te observa, o sea, tú no eres una persona libre de actuar como tú quieres, sino siempre estás como sosegado y observado. Entonces, digamos como tal, existe ese miedo de que si haces algo que no es lo debido, te van a hacer algo. Algo que se menciona ahí bastante, que es la vaporización. La vaporización es la manera como tal, manera de castigo de algo que haces mal, entonces te someten a ciertas torturas o ciertas cuestiones para lavarte la mente. En cierta manera, la vaporización se menciona como olvidar, o sea, te lavan la mente y hacen que olvides tu pasado. Digamos como tal, Smith, que es el protagonista, no recuerda su infancia, no recuerda su familia. En ciertos momentos de la obra tiene como unas lagunas mentales en las cuales recuerda a su madre y a su hermana, pero es algo que él no sabe si es un sueño o hace parte de su imaginación o en sí esto es algo que él vivió. Entonces, como tal, los personajes no recuerdan su pasado. Entonces, digamos, en ese punto, entonces podemos ver la manipulación que también, como lo mencioné, la cuestión de la libertad no es tomada en cuenta. Digamos, Smith, él trabaja en el Ministerio de la Verdad, él es el encargado de manipular la información, arreglar, digamos, cuando el gran hermano menciona algo, pero en este momento se está retractando de lo que dice, lo que hace Smith es cambiar eso, borrar eso, y digamos, como las telepantallas muestran constantemente cierto contenido, como el lavado de cerebro que necesita hacer en la sociedad, entonces lo que hace Smith es eso, cambiar la información, cambiar la manera de que las demás personas vean a este personaje. Entonces, esa es otra parte importante. Digamos, todo esto va muy unido porque como tal las telepantallas hoy en día lo podemos ver como los medios de comunicación. Puesto que digamos son los medios de comunicación los que supuestamente nos muestran la verdad que se está viviendo en la sociedad, en cuestión de gobierno, cuestión de política, sucesos que están ocurriendo. Entonces, digamos, en un momento siempre sucede que
se menciona una noticia que es el boom por el momento y después se va dejando atrás para que la gente no piense, digamos, oye, pero ¿qué pasó con esto? Eso pasa normalmente cuando suceden o se dan como el inicio de las protestas. Entonces, digamos, en el momento se muestra el furor de la protesta, se mencionan ciertos puntos y al transcurrir los días se va dejando atrás esta noticia y se va poniendo otra información, la cual genera como la distorsión. Entonces, las telepantallas tienen función como los medios de comunicación. Y algo que se me viene a la mente en cuestión de la vaporización, no sé, digamos, lo asocio a lo sucedido con los falsos positivos. Digamos, fueron personas que por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, fueron como tal utilizados para manejar la información, manipular la información y generar como por el momento una aprobación del gobierno. Y hasta el día de hoy se está viendo cuál fue la realidad de esas personas, de esos falsos positivos que se pintaron como guerrilleros, como delincuentes para maquillar a un gobierno, ¿cómo decirlo? A un gobierno perfecto. Entonces, digamos, esta obra no tiene gran diferencia con lo que se vive actualmente. También, por otro lado, se menciona sobre los sentimientos que son prohibidos. Digamos, en esta cuestión de los sentimientos, se puede mencionar que en el libro se menciona que las personas cometen crimentales. Crimentales es que si tú tienes un pensamiento que no es aprobado por el gobierno o por la hermandad o por todo esto, lo que estás haciendo es un crimen mental. Digamos, alimentas algo que en sí te va a ocasionar un mal. Entonces, un crimen mental era observado por la policía de la mente, que eran los encargados de estar vigilando quién cometía esto, ¿sí? Como esas, no eres libre de tener como un sentimiento de rechazo, aprobación, amor, amistad, no. Entonces era algo muy cuadriculado, estás en tus cuatro paredes, no puedes hacer más. Entonces eso se menciona mucho porque, digamos, en la obra, Smith y Julia empiezan a tener ciertos sentimientos que tienen que ocultarlos. Ellos se encuentran a escondidas, se encuentran en el bosque, tienen sus encuentros y son capturados por ello. Y al ser capturados, tienen un proceso de tortura en el cual ellos acceden a este dominio y cada uno se olvida. Smith olvida el amor que tenía por Julia y Julia olvida a Smith. Entonces, digamos que no eres libre de tener como esta empatía. Entonces, eso es un punto importante. Y también la utopía o la distopía. Bueno, digamos, como ya se mencionó, el autor se caracterizó por manejar esto de distopía o antitopía, porque digamos su manera de crítica sobre lo que se estaba viviendo en el momento y sobre el miedo a tener un mundo dominado por potencias. Entonces lo que hacía era mostrar cómo se vería. Y digamos, al mencionar esto, es importante recalcar que en la obra se mencionan 3 lugares específicos que son Eurasia, Oceanía y Asia Central, como tales lugares únicos. O sea, no se menciona nada más. Y lo que pasa ahí es que constantemente se cambia como de enemigo. Entonces, el enemigo un día puede ser Eurasia, pero después es Asia Oriental. Entonces, el cambio de enemigo constante, la manera que hacían era que mediante las telepantallas alimentaban como ese odio a ese nuevo enemigo sin saber si era real o no. Y algo que también se menciona en la obra es que se utiliza los minutos de odio. Los minutos de odio es que
te enseñan o te muestran el odio mediante pantallas, te inspiran o te nutren ese odio por algo que tú no sabes si es cierto o no. Entonces en la obra se menciona que se celebra los 2 minutos de odio o el minuto de odio y la semana del odio. Es como una festividad que solamente es odio. Entonces, digamos, son temas que se mencionan ahí. Bueno, digamos que también una relación que se puede ver es la imagen del gran hermano que se muestra aquí como tan poderoso, el poder de la palabra, la manera de dominación. Se puede asociar como es una ilustración que quiere mostrar el autor de Adolf Hitler y también cómo este tenía ese poder de discurso y de convencimiento para lograr que los demás aprobaran como tal sus fines y su ideología con los nazis, digamos como tal. En la novela se muestra al partido como algo superior, súper importante, y acá pues ya sería como tal la manera como los nazis actuaban y cómo se mostraba esta dominación. Entonces, digamos, también se muestra en el libro que es prohibido leer o tener un diario y Smith tiene uno y lo utiliza a escondidas de que no lo vean las cámaras y que no se, y él intenta como tener este momento de libertad. Entonces, digamos como tal, la libertad era absolutamente prohibida. Entonces ahí se menciona que la libertad es la esclavitud, o sea, si tú eras libre, eras esclavo por siempre. Entonces también son temas o situaciones que nos quiso mostrar el autor en un mundo, algo muy futurista, distorsionado, que en la actualidad se pueden ver ciertas relaciones o similitudes que se pueden asociar, que no era del todo erróneo escribir sobre esto.